ese balance tan importante para todo católico de hoy sobre cómo manejar asuntos de fe y moral en la sociedad en que vivimos, mientras vamos formando a nuestras familias según las exigencias de nuestra fe católica. Ese es el tema que tendremos en el día de hoy con una gran invitada, directamente desde México, Gina Gargolo, la conocida mamá teóloga de las redes sociales. Ese es el tema de hoy en Conociendo tu Fe. Ya regresamos. Hola amigos, te habla Andy Colón, profesor de Apologética Católica en la Diócesis de Arlington y doctor en Jurisprudencia en los Estados Unidos. Bienvenidos a este mi programa Conociendo tu Fe, donde exploramos temas de espiritualidad, moralidad y teología para crecer en conocimiento, fe y en gracia, con la esperanza de amar las riquezas de nuestra fe católica cada día más. Antes de continuar con el programa de hoy, me gustaría que te suscribieras a este canal, que le dieras like al video y lo compartieras con tus amigos. Nuestro deseo es llegar al mayor número de personas y solo tú nos puedes ayudar. Mientras más likes tenga este video, más YouTube lo va a promocionar. De antemano, gracias por ayudarme y por apoyar este canal de formación católica. En el programa de hoy tenemos a una gran invitada. Es un gran honor tener con nosotros a Gina Gargolo, una mujer y mamá comprometida con su fe, licenciada en ciencias religiosas. Ella hoy estará hablando con nosotros de varios temas de gran importancia para el católico de hoy. Ella compartirá varios aspectos de su conversión. Hablaremos sobre, por ejemplo, el tradicionalismo católico, qué es y por qué es importante. Hablaremos sobre el uso del velo, los métodos anticonceptivos, la modestia al vestir. En fin, tenemos un programa lleno de muchos temas de gran importancia para todos nosotros. Así que te dejo con la entrevista y espero que te guste. Hoy en Conociendo tu Fe tenemos el gusto de tener con nosotros a la mamá teóloga, a Gina Gargolo, para hablarnos un poco sobre su testimonio de fe y sobre varios temas de fe y moral que hemos escogido porque son importantes para el católico de hoy. ¿No conoces todavía a la mamá teóloga? Bueno, abajo en la descripción de este video vas a encontrar información sobre ella y sobre su canal de YouTube para que la puedas conocer mejor y también te puedas suscribir a su canal. Hola Gina, mamá teóloga, gracias por estar conmigo, por sacar tiempo de tu valioso trabajo como teóloga y mamá para compartir con nosotros en Conociendo tu Fe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola. Gracias. Hola. Bueno, gracias por estar y vamos a comenzar entonces esta entrevista haciéndote varias preguntas. La primera pregunta es conociendo un poquito más de ti, saber un poco más de ti sobre esto que llamas mamá teóloga, cómo surge y por qué. Mamá teóloga fue como que mi último pasito después de un proceso de discernimiento largo en el cual yo trataba de encontrar qué era lo que Dios quería de mí. A los 16 años tuve un proceso de conversión en el cual yo sentí muy fuerte el llamado de predicar, pero de dedicarme para siempre y únicamente a evangelizar, a catequizar. Pero durante esos años caí en algunas tentaciones. La primera tentación que detecté fue que estaba yo buscando una santidad a partir del protagonismo, es decir, yo medía mi santidad o mi avance en la fe de acuerdo a qué tan visible era, qué tantos apostolados tenía, qué tanto me admiraba la gente. Entonces, en una primera fase en la que yo quería ser predicadora, caí mucho en esa búsqueda de brillar, ¿no? De es que tengo muchos talentos y la gente debe verme y ese fue como un primer problema. El segundo problema fue, desde antes de estudiar teología, pero todavía más cuando ya estaba estudiando, una actitud también como de prepotencia, de prepotencia pastoral, le llamaría yo, que era la sensación de que yo le hacía falta a la iglesia para decirle cómo hacer las cosas. O sea, que yo iba a poder proponerle a la iglesia cosas nuevas, ¿no? Empezando desde algo muy progresista cuando recién me convertí, que yo decía, a ver si logro que la iglesia acepte, por ejemplo, el sacerdocio femenino. O sea, me voy a meter a la iglesia, pero a ver si logro que cambien estos aspectos que a mí todavía no me gusta mucho, ¿no? Ya conforme fui aprendiendo a amar a la iglesia, tuve más
docilidad, mayor voluntad de entender y de aprender. Pero igual, en teología es muy fácil que se metan esas ideas de vamos a replantear los dogmas, vamos a hacerlos comprensibles a nuestra época, vamos a cambiar el lenguaje hay mucha influencia de como de que tenemos que corregir la plana, como de que la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que hablarle al hombre de hoy, pero con nuestros criterios y nuestras modas y nuestras ideologías actuales. Entonces, mamá teóloga justamente surgió cuando yo me di cuenta de que nada de eso era correcto, que más bien lo que debíamos generar era un amor a aquello que yo sin entender y sin comprender había querido destruir, ¿no? O sea, muchas personas que quieren cambiar cosas en la iglesia es porque en realidad no están entendiendo el fundamento, la historia de ciertas cosas. Entonces, cuando yo me casé, cuando tuve este enfrentamiento con la pequeñez, cuando ya no pude estar metida en la iglesia todo el día, cuando se iba viendo todavía más lejano el estudiar muchos posgrados y ser una gran teóloga, me di cuenta de que quizá más bien era algo mucho más sencillo. Lo que Dios me pedía era simplemente dar a conocer estas riquezas que yo no había sabido apreciar, que ahora ya apreciaba y que tenía que hacer comprensibles para otras personas, para que ellas también amaran a la iglesia como realmente es. Ese sería el resumen de Mamá Teóloga. No, un gran resumen, gracias por compartirlo. Yo creo que uno de los graves errores que enfrentamos muchos católicos es precisamente que pretendemos que la iglesia hable al mundo de hoy con los criterios de hoy. Y encontramos, bueno, yo he conocido una gran cantidad de católicos que precisamente utilizan ese mismo razonamiento para tratar de impulsar ideas nuevas dentro de la iglesia. Y a veces yo pienso que eso resulta en conducta que realmente es contraria a las enseñanzas de la iglesia. Y no es muy fácil convencer a estas personas que la iglesia tiene unos criterios que son revelados por Dios y que realmente responden a las necesidades del mundo de hoy. ¿Qué fue exactamente lo que cambió esa perspectiva? Adentrándonos un poco más en esa experiencia, en ese testimonio, ¿qué fueron las cosas que te hicieron llegar a esa conclusión de que no son los criterios de hoy, sino los criterios que Dios le ha revelado a esa iglesia, lo que nosotros tenemos que entender? Y cuando los entendemos, podemos apreciar cuán bien la iglesia responde al mundo de hoy. ¿Qué fueron las cosas que hicieron ese cambio? Pues para mí una cosa muy crucial fue cuando estudiamos por fin liturgia en teología, nos la dejaron como materia así como de los últimos semestres. Y después de maestros y maestros y semestres promoviendo innovación, promoviendo creatividad, espontaneidad litúrgica, por primera vez leí los documentos litúrgicos de la iglesia y vi qué bien la iglesia lo explicaba, que incluso en el muy polémico Concilio Vaticano II decía el sacerdote no puede modificar libremente la liturgia, el sacerdote no es alguien que pueda hacer y deshacer, sino que está sometido a una tradición y como que empecé a ver que hasta ese momento yo había tenido muchos prejuicios de lo que era la iglesia actualmente. Nos habían dado mucho ese discurso de la iglesia está cambiando y no, me di cuenta de que muchos de los valores seguían siendo iguales y que era más bien una manipulación externa de otras personas la que estaba deformándome la visión de lo que la iglesia era. Pero tuve que acercarme a los documentos, porque si me hubiera quedado con lo que me decía mi párroco o mis maestros, sí me hubiera yo ido así por el camino de la innovación por innovar, o sea, el buscar el progreso por el progreso y ver en qué podemos cambiar. Entonces, sí fue mucho por la vía litúrgica que tuve ese cambio, fue Yeah. como que el ancla por donde Dios me llamó. Sí, y es ese compromiso de sacar tiempo para leer los escritos de la iglesia, porque a veces pretendemos o creemos que entendemos todo lo de la iglesia basado en lo que escuchamos y no sacamos tiempo para leer los documentos de la iglesia. Es difícil llegar a ese entendimiento. Pero a veces cuando hacemos eso y tenemos ese entendimiento, pues comenzamos a experimentar dentro de la iglesia ciertas acusaciones de que somos tradicionalistas. Y precisamente, hermana Gina, en lo que he visto en su página y en YouTube, a veces usted recibe ese tipo de comentarios, los he visto cómo ha contestado, pero nos podría dar una idea de cómo un católico puede responder o debe responder ante esas acusaciones de ser
tradicionalista, como si fuera algo malo. Sí, sí, sí ha tomado una connotación muy negativa. También en parte yo creo que tenemos algo de culpa porque algunos han dado un antitestimonio muy fuerte, han sido groseros con sus párrocos o han tenido la prepotencia de señalar a otros y sentirse mejores tan solo por tener mayor conocimiento o mayor seguimiento de ciertas cosas. Entonces, no creo que sea un juicio infundado, pero sí tiene mucho prejuicio. Y me he dado cuenta de que hay que hacernos responsables de nuestra propia reputación. Entonces, yo procuro no ser grosera, procuro explicar con calma, no desde la superioridad y poco a poco dar como una imagen diferente de lo que es ser católico tradicionalista, entre comillas. ¿Por qué para mí sería importante esto del tradicionalismo o de amar la tradición de la iglesia? En primer lugar, porque la iglesia tiene una sabiduría acumulada de 2000 años. No tenemos que descubrir todo de cero, no tenemos que inventar cosas nuevas, o sea, tenemos ya un sustento. Y sobre todo, algo que a mí me hace buscar mucho hacia atrás o mirar hacia atrás en la iglesia, no es tanto por una nostalgia. De hecho, por ejemplo, el cardenal Sara así lo dice, no se ama la tradición por querer borrar los años que ya pasaron, por querer eliminar la historia y hacer como que no pasaron los últimos 100 años, los últimos 50 años, sino para saber cómo caminar a partir de ahora con lo que tenemos actualmente. Pero lo cierto es que hubo una época, hubo tiempos en el pasado en los que la sociedad fue realmente cristocéntrica. Y tenemos que mirar eso, tenemos que ver cómo lo lograron, cómo hacían, cómo eran las familias, cómo era el gobierno, cómo se organizaba la sociedad. Y quizá a partir de ahí empezar a purificarnos de las tentaciones que tenemos actualmente como sociedad, pero también dentro de la iglesia. Para mí, por eso sería importante siempre, siempre una mirada hacia atrás, ver lo que nos precede, ver la sabiduría que tenemos detrás, que nos puede dar criterios importantes para salir adelante. No, es un excelente punto. Yo pienso también que hay un elemento de verdad revelada detrás de todo esto. O sea, la verdad de hoy es la misma que ayer y la misma del futuro. La verdad no cambia. Lo que es cierto y ha sido revelado por Dios siempre permanece. Y la tradición pues nos hace recordar, ¿verdad? Esa verdad que ha sido revelada. Ahora, hablabas de cierta prepotencia que sí existe a veces dentro de ciertos católicos que tienen un conocimiento mayor y luego está pues el hecho de que hay católicos que no tienen un conocimiento de la fe porque no la estudian, no leen los documentos de la iglesia y, y es buscar ese balance, ¿verdad? Entre llevar la verdad pero sin ofender, pero siempre siendo comprometidos con la verdad para que la gente pues, pueda entender lo que la iglesia realmente enseña y proclama. Eh, y dentro de eso, pues, hacer lo que podemos. Pero ciertamente tenemos muchos retos, porque pues, una gran cantidad de católicos, por ejemplo, recientemente estaba dando una plática y estaba hablando aquí en los Estados Unidos, eh, el 98% de las mujeres católicas, de acuerdo a un estudio que se hizo en el año 2016, usan métodos anticonceptivos. Y la iglesia pues tiene una posición bien clara sobre en oposición al uso de estos métodos anticonceptivos y a veces pues las personas ven esto como un reto a un nivel personal y entienden que la iglesia no se debe meter en estos asuntos personales. ¿Qué respuesta crees que le podemos dar a personas que piensan así, que piensan que esto es una cuestión personal, donde hay ciertos asuntos personales donde la iglesia no debe tener una opinión? Pues cuando entren a mi canal de YouTube, después de ver esta entrevista, recientemente hice un video Un video, sobre la mentalidad anticonceptiva lo vi. y cómo eso colaboraba a la mentalidad abortiva. Ahí pues traté de explicarlo como muy tranquilamente. El asunto aquí es, en resumen, y lo dije en el video, Jesús es Señor de toda tu casa, de toda tu vida, las 24 horas. No podemos decir que la autoridad de la iglesia se termina a las 11 de la noche o que solo está Jesús presente en la planta baja de la casa y en la planta alta no se mete, me explico. Ujú. O sea, es llevarlo íntegramente.
Y yo sé que mucho del problema de los anticonceptivos surge de dos cosas. En primera, el miedo, que no podemos menospreciar el miedo auténtico que tienen muchas mujeres a llenarse de 1000 hijos y ser infelices y estar limitadas y no poder darles educación. O sea, es un miedo real que hay que primero sanar en ellas, porque son años y años y años que hemos tenido ese bombardeo de cómo arruinas tu salud, arruinas tu economía, arruinas tu vida con los hijos. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, las mujeres que caen en eso vienen ya muy cargadas de antes. Y en segundo lugar, añadido a ese miedo, sería una ignorancia de lo que realmente es el amor conyugal. O sea, ¿para qué sirve la familia? ¿Para qué sirve el matrimonio? Porque si lo vemos como una relación en donde solo tenemos comodidades conjuntas, donde nos ayudamos mutuamente a estar muy, muy cómodos, muy a gusto, todo muy placentero, pues también es difícil comprender el por qué querríamos arruinar esta comodidad, esta estabilidad, trayendo hijos al mundo. Es como, no, o sea, se nos afectan nuestros planes. Entonces, sería tratarlos desde los dos puntos. Primero, quitar el miedo. Segundo, poner amor, pero amor auténtico y una comprensión del amor, que puede que en otras épocas hubiera sido muy natural. O sea, en las épocas en las que la sociedad era cristiana, sería mucho más fácil entenderlo. El problema es que ahorita ya vemos como natural cosas que no eran naturales o cosas que no son instintivas y que no traemos en el corazón, pero a base de repetición nos las han hecho creer. Entonces estamos yendo contracorriente, hablando de algo que realmente sacia el alma, que realmente nos haría felices, que realmente nos daría un sentido diferente a la vida, pero que las personas no conocen. Y hay que presentarlo, hay que decirlo. Y sobre todo hay que vivirlo, porque cuando lo ven, dicen, ah, así se ve. No es lo que yo me imaginaba, o sea, sí, sí se ve. Puede que sí me vean a mí cansada, por ejemplo, que me vean jaloneando a los niños en misa que no se están quietos. Puede que sí vean un poco de esa dificultad, pero al final se dan cuenta que son mayores las alegrías, mayores las satisfacciones y que quizá lo más importante no es lo material, pero eso primero lo tienen que ver. Tenemos que dar un testimonio nosotros. Sí, y eso es, ese testimonio habla más que lo que podamos decir, ¿verdad? Yo creo que dice más sobre lo que creemos y lo que la iglesia enseña. Ahora, yo creo que detrás de todo esto hay una falta de formación, ¿verdad? Porque la gente tampoco es como que hay muchas personas que están dando este testimonio, lamentablemente tenemos que decirlo. O sea, vuelvo otra vez a esas estadísticas, si el 98% de las mujeres en Estados Unidos están utilizando métodos anticonceptivos o ha utilizado métodos anticonceptivos en algún momento de su vida, pues eso, lo que se infiere detrás de esa data es que muchas de las familias católicas que practican su fe no están dando ese testimonio. Y puede ser pues parte a raíz de esa falta de formación. Y lamentablemente no tenemos muchos testigos, muchas personas que puedan demostrar el significado de esa familia. Ahora, otro asunto importante, pienso yo que es en las relaciones familiares y sobre todo en este tema de la anticoncepción, es el propósito mismo del matrimonio, ¿verdad? Hay como una redefinición de lo que significa el matrimonio. Y me preguntaba, ¿cuál es tu respuesta a personas que ven a los niños como algo importante? No es que tampoco están a favor del aborto, pero piensan que, porque hemos escuchado personas y hay un número creciente de personas que dicen, sí, yo pienso en el matrimonio, pero no quiero ser papá, no quiero ser mamá. Es como desconectar el aspecto reproductivo de la relación para simplemente enfocarse en ellos mismos. Y con eso, pues, traen una definición nueva de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio uno piensa en la familia. Me preguntaba, ¿cuál es tu respuesta a personas que piensan de esa manera? ¿Cómo evangelizar a personas que piensan que los niños, pues, a pesar que es maravilloso tenerlos, pero ellos no tienen, digamos, por decirlo así, lo he escuchado hasta tan reciente como la semana pasada, una persona que me dijo, tengo la vocación para estar casada, pero no tengo la vocación para ser madre. Mi esposo está leyendo un libro de Scott Hahn, el de The First Society, sobre el matrimonio. Y ahí Scott Hahn enseña que el matrimonio
no se puede entender como algo realizable si le quitas la parte sacramental. O sea, si no confías en la gracia que te da el sacramento del matrimonio para ser buen padre, para mantenerte fiel, para mantenerte unido, si piensas que es algo que va a salir de tus propias fuerzas y de tus propias capacidades, es muy difícil que logres sacar adelante un matrimonio así, un matrimonio santo como lo quiere Dios. Por eso Dios lo hizo sacramento, porque sabe que con nuestras propias capacidades no seríamos quizá capaces de amar con este heroísmo tanto al cónyuge como a los hijos. Entonces yo daría dos respuestas. Por un lado, sí decir, sí, es difícil tener hijos, es un reto, exige muchas cosas. O sea, yo he tenido muchas veces que hablar con terapeutas, con psicólogos, con pedagogos, o sea, he tenido que tener conversaciones, he tenido que leer, he tenido que sanar muchas cosas en mí para ser buena madre. Y sí, es un esfuerzo que no voy a negar que debes hacer. O sea, no es algo que vaya a salir solo, no es una planta silvestre que crece en el jardín, es algo que realmente vas a tener que darle tiempo. Y eso es real. Posiblemente las personas que tienen este temor a tener hijos ven solo esta parte de, oye, me va a costar dinero, me va a costar tiempo, va a ser muy difícil. Por un lado, sí, pero por el otro, y esto es muy importante, también es muy fácil. O sea, sí es muy difícil, pero también es muy fácil, porque constantemente a través de la oración en familia, a través del amor entre los esposos, a través del testimonio que le damos a los hijos, también ahí se va moldeando el corazón de ellos. Y hay momentos de paz, y hay momentos de mucha comprensión, y hay momentos en los que dices, wow, realmente Dios tenía un gran plan cuando decidió hacer la familia. O sea, hay momentos muy dulces en donde se ve cómo Dios nos está moldeando y construyendo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces serían ambas cosas, o sea, sí reconocer el esfuerzo que implica, pero también la ayuda de la gracia. Ahora, en varias ocasiones mencionaste a tu esposo y las personas que te seguimos en YouTube. Hemos visto, por ejemplo, una entrevista que hicieras a tu esposo. Yo la he visto completa, creo que casi 2 horas. Que es una entrevista bastante larga. Pero para aquellas Sí. personas que no la han visto, lo recomiendo porque es una entrevista maravillosa. Es como ver un matrimonio católico hablando no tan solo de las exigencias de la fe, pero también de los sacrificios y las dificultades que se pueden encontrar, porque tampoco es que estamos tratando de pintar en color de rosa una situación. La vida familiar y matrimonial requiere tiempo y sacrificio y esfuerzo, y sobre todo un compromiso para lograr su éxito. Pero para los hombres que nos están mirando en este programa y que piensen cómo pueden mantener una relación familiar y matrimonial sólida y fuerte, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones principales? Yo sé que hay mucho que se puede decir, pero si tuvieras que nombrar eh, unas cuantas, las principales, ¿cuáles dirías que fueran? Bueno, en primer lugar, por testimonio y por experiencia, una profunda devoción a San José. Yo creo que ese sería el primer paso. Yo creo que San José les va a enseñar muchas cosas. El otro día estaba yo hablando con mi esposo de cómo ante un mismo problema que tuvimos recientemente, yo quería estar compulsivamente publicando en Facebook, compulsivamente hablando con la gente de este problema, y él estaba simplemente silencioso y orante. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que San José es el que te ha hecho tan silencioso, porque él era, o sea, le ha dado una prudencia al hablar y al elegir sus acciones y sus palabras, que yo creo que a todos los hombres les caería muy bien, y más cuando están con una mujer tan explosiva y tan impulsiva como yo. Entonces, el primer paso sería una devoción a San José. Y a partir de ahí, yo creo que algo que va a hacer la diferencia para muchos varones es entender que todo lo que Dios les ha dado en cuanto a talentos, habilidades, deben ponerlos al servicio de proteger a aquellos que son más débiles, proteger a aquellos a los que aman. O sea, que tienen una labor en la sociedad de cuidar, de conservar la vida, de, de ser guardianes de muchas cosas, ¿no? Principalmente de la familia. Y que eso es una responsabilidad, ¿no? Y lo decía mi esposo en el video, es la diferencia entre ser niño y ser adulto. El niño
quizá no es tan consciente de estas responsabilidades, quizá usa la fuerza bruta nada más por usarla, pero cuando se hace hombre, entiende que esa fuerza, que esa presencia, ese no sé qué, lo debe usar responsablemente para construir y proteger una sociedad, lo que es valioso para ellos. Yo siento que muchos hombres, o sea, he visto que muchos hombres, sea por la razón que sea por deficiencias en su formación o por la manera en la que han sido criados por la televisión o por los malos modelos que tienen, son realmente son inútiles, o sea, no pueden colaborar en labores de su casa, no pueden reparar cosas, no son físicamente ágiles, o sea, son mucho gordito, mucho, o sea, y yo me burlo mucho de eso, ¿no? De los gorditos que se sienten los caballeros cruzados y que van a defender la iglesia, pero sentados en su recámara todo el día o jugando videojuegos, o sea, realmente el discurso no es coherente entre lo que están pensando y lo que están llevando a la práctica y tienen que ser conscientes de que en este sentido la exigencia para los hombres es muchísimo mayor. O sea, los hombres tienen muchísima mayor responsabilidad de fortalecerse físicamente e intelectualmente, porque son los líderes de la familia. Y muchos están como que dejando arrastrar por la novia, por la esposa, como si ellas fueran las que los están, ándale, ya muévete, ya supérate, ya trabaja o lo que sea. Entonces, sería un llamado a eso, a que se activen, a que sean conscientes de que tienen que ser soldados, tienen que dar la batalla y que si no están dando la batalla, posiblemente están estorbando a los que sí quieren estar en la lucha. O sea, no es algo que se vaya a resolver pasivamente. Tienen que realmente tomar las riendas de su vida, de su familia y de su defensa de la fe. Es definitivamente un gran compromiso, es un gran reto, pero es un gran compromiso que hay que tener para con su familia y para con Dios. Y ahora, cambiando el tema un poco, volviendo hasta cierto punto a este tema del tradicionalismo, la primera vez que te conocí por YouTube, en las redes sociales, un amigo me envió un video tuyo, creo que fue uno de los primeros, si no el primero, no estoy seguro, donde hablabas sobre el uso del velo, porque utilizas el velo en la misa. Y bueno, tengo que revelarle a las personas que están viendo el programa, mi esposa también usa el velo, mi hija mayor usa el velo, y ha sido una experiencia muy bonita para nosotros. Pero esa fue la primera vez que tuve conocimiento de ti, de lo que estabas haciendo, y me pareció fascinante porque una persona joven hablando sobre el uso del velo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese punto en tu vida espiritual donde decides usar el velo y por qué. Fue una cosa muy accidental, no la busqué. Nadie se imagina, y más con mi todavía un poquito de rezago de feminismo litúrgico o de empoderamiento, esta actitud que había tenido antes. Lo último que me hubiera imaginado es que iba yo a usar velo. De verdad no lo tenía así ni contemplado en esta vida. Era para mí algo súper ajeno, súper lejano, pero como expliqué en el video, vi que Cristalina Ebert usaba velo. Y dije, ¿por qué? Si ella, o sea, ella es una persona feliz, normal, ¿por qué haría eso? O sea, yo el velo lo asociaba a algo así medio lúgubre, medio puritano, medio, no sé, me imaginaba a estas señoras que todo lo ven mal, o sea, yo misma tenía ese prejuicio contra el tradicionalismo y ni lo conocía, pero bien que tenía yo ese prejuicio bien puesto. Cuando leí las razones que Cristalina tenía, me parecieron todas muy íntegras y muy coherentes. Y conforme más investigué, porque realmente sí se me sembró una duda en mí, empecé a ver que era algo muy, no sé, muy natural. No encontraba yo razones para no usarlo que no fueran o prejuiciosas o motivos del mundo o un miedo a ser juzgada como yo había juzgado. O sea, realmente no había una verdadera razón para no hacerlo, siendo que era un gesto cargado de tanto simbolismo. Lo empecé a hacer pensando que me iban a juzgar, que me iban a decir cosas, y la verdad es que a la mayoría de la gente no le importa. O sea, la mayoría de la gente te verá un momento, pero al siguiente domingo dirá, ah, sí, es la del velo, y el tercer domingo, ah, sí, la del velo. O sea, eventualmente es como, no sé, la gente se acostumbra. Realmente el temor
como en el otro tema que hablábamos de los anticonceptivos, el temor no es tan real cuando ya lo empiezas a hacer y te das cuenta de que es mucho más lo que estás ganando que lo que estás perdiendo. Ahora, sí me enseñó humildad, sí me enseñó a que así como yo había juzgado temerariamente antes a las mujeres que había visto con velo, también estaba yo exponiéndome a ser juzgada. Pero en el momento en el que te das cuenta que no importa lo que los demás digan, sino lo que Dios sabe de ti, eso para mí fue un aprendizaje muy importante que me dio como un escalón para avanzar más en mi vida de fe, porque así como Dios realmente me conocía, a pesar de que lo que las personas dijeran, como que me animó a dar otros pasos en los que quizá me estaba frenando por el que dirán. Y otra cosa que me ayudó el velo, no sé si a todas les pase, a muchas de las que me comparten su testimonio les ha ocurrido, el uso del velo te abre el panorama porque dices, si esto que la iglesia no está obligándome a cumplir, porque no es obligatorio el uso del velo en esta época, si esto que no es obligatorio me ha hecho tanto bien, ¿qué otras recomendaciones hace la iglesia que actualmente no son obligatorias y que me podrían dar un bien espiritual? O sea, ya no te basas tanto en cumplir el deber, sino buscar qué es más conveniente. Para mí el velo también me abrió mucho el corazón a eso, a esas riquezas que están un poquito escondidas o no muy promovidas y que sin embargo, si las aplicas y las adoptas, puedes tener mucho, mucho beneficio espiritual. Ujú. No sé si es una diferencia entre culturas, porque quizás en México la experiencia es un poco diferente, pero tengo que admitirte que acá en los Estados Unidos a mi esposa al principio se le hizo muy difícil. Sí tuvo una gran lluvia de críticas de personas que venían y le preguntaban y la cuestionaban y le decían que era algo del pasado, que ya la iglesia había evolucionado, para que ir hacia atrás. Y tengo que admitir que tuvimos una ocasión donde inclusive un sacerdote nos acusó de estar, de actuar como personas que pertenecen a cierta secta protestante aquí en los Estados Unidos donde las mujeres usan velo. Y fue Ajá. bastante difícil. Entonces me alegra mucho saber que tu experiencia en cuanto a eso es difícil. Pero sí, en lo que concordamos en términos de la experiencia es que después de bastante tiempo de uso, claro, ya la gente se acostumbró y ya dejaron de decir cosas. Y después, asombrosamente, hemos visto a otras personas que han comenzado a utilizar el velo. Y creo que detrás de todo eso, como dices, hay una espiritualidad no mandatoria, pero que existe, que está presente. Y pues, si uno siente ese deseo, ¿por qué? Si no te hace mal, ¿por qué criticarlo, verdad? No es como que estamos ofendiendo a Dios. Las cosas importantes en la iglesia están todas cubiertas. La Eucaristía está cubierta en su momento, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos dar muchos ejemplos, muchos valores, inclusive simbólicos detrás del uso del velo, que es muy valioso y puede ser una gran herramienta. Eh, ¿Qué le dirías a una mujer que está considerando el velo pues, eh, no quiere dar ese paso? Creo que ya más o menos lo mencionaste anteriormente por temor, pero ¿cómo vences el temor? Mencionaste pues el saber que solamente Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Y si Dios conoce a tu corazón, no importa lo que los demás piensan. Pero en términos de tu experiencia, ¿cómo te ha impactado el uso del velo en tu espiritualidad? ¿Nos puedes decir cómo cambió tu vida espiritual desde que has utilizado el velo? Además de lo que ya mencioné, yo creo que algo también muy importante que no había dicho, pero es muy importante el entender que los roles de género, como les llaman ahora, estas diferencias esenciales, porque para la iglesia son esenciales, aunque para la sociedad ahorita sean intercambiables e intrascendentes, el usar velo es una pequeña declaración de que no somos iguales, de que hay una razón por la que los hombres se deben descubrir y las mujeres cubrir. Y el entender esa diferencia y esa, así de por qué ocurre esto, o sea, ¿qué nos quiere Dios mostrar con esto? Porque además es una enseñanza bíblica, y hay quien podría decir, no, es que eso es cultural, no es realmente una enseñanza. Bueno, puedo yo agarrar toda la Biblia y decir, eso también es cultural, eso también es cultural, e ir quitando y quitando todo lo que no me guste diciendo que es cultural, ¿verdad? Pero bueno, hay algo que Dios me quería mostrar en eso. Entonces,
fue un camino a descubrir que mi espiritualidad estaba marcada o tenía un llamado especial o unas manifestaciones particulares por el simple hecho de que yo era mujer. Porque a veces se entiende la santidad como muy igual, muy genérica, muy unisex, ¿no? Cierto. Sí, es cierto que todos podemos ser santos, pero a veces olvidamos que la santidad se va a manifestar de manera diferente en hombres y en mujeres. Claro. Y el entender eso, a mí me quitó muchas actitudes medio, ¿cómo decirlo? Medio sacerdotales que luego tenía, o medio... Sí, o sea, como un liderazgo extraño, no sé cómo decirlo, pero lo que sí sé es que se me purificó ese aspecto más empoderado y me ayudó a valorar un poco más mi misterio como mujer. Que eso es algo que me hubiera venido muy bien en años anteriores, pero bueno, el hubiera no existe. Pero sí dije, quizá esto puede ayudar a otras mujeres a apreciar mejor el aspecto de su pureza, de su pudor, de lo que valen. O sea, esa puede darle una toma de conciencia diferente de su llamado y de su valor como mujer. Y hablando de pudor, uno de los temas que quería cubrir contigo era la modestia al vestir. Era un tema del que no se habla tan frecuentemente y yo creo que es tan necesitado en estos tiempos. Y bueno, como mamá teóloga, quisiera preguntarte si si puedes compartir con nosotros tu conocimiento sobre cuáles son las exigencias para el católico de hoy. Y para estar claro, no estamos hablando de la modestia al vestir solamente a las mujeres, ¿verdad? También a los hombres, muy importante para ambos. Claro, se expresa, como has dicho, de manera diferente. Pero ¿cuáles existen esas exigencias sobre, ¿verdad? La modestia al vestir y qué son según lo entiendes? El tema de la modestia para mí es muchísimo más explosivo que el del velo. No sé por qué. Sí. En el video del velo he tenido en todos estos años unos 5 comentarios negativos, a lo mucho. No, en el de modestia, todas tenían una excusa para lo que yo estaba diciendo. No es cierto, no quiero. Así una negación absoluta de siquiera considerarlo. O sea, para mí el tema de modestia es casi, casi tema prohibido ya, ¿no? Porque de verdad se ponen bien locas. Tengo 3 teorías de por qué ocurre esto. En primer lugar, yo creo que se sienten invadidas en una decisión como muy personal de es mi estilo, así me he visto. En segundo lugar, les molesta demasiado el que sientan que las estás responsabilizando por pecados ajenos. O sea, el tercer punto que veo de objeción en el tema de la modestia es que asocian el criterio de pudor con que las quieres limitar físicamente. O sea, con una falda no voy a poder correr, no voy a poder hacer ningún deporte, no voy a poder tal cosa. Algunas hasta se sienten más expuestas a sufrir abusos, porque sienten que está todo más a la mano. O sea, tienen como que muchas ideas de que la modestia va a ser un límite, un obstáculo a su rendimiento tan empoderado en su vida. Entonces, eh, es un tema, para las mujeres es más difícil, o sea, para un hombre, Sí, te entiendo. no sé, también me ha pasado que se enojan, por ejemplo, con el tema del uso del sombrero en la iglesia, sí me ha pasado que se molestan cuando les dices que se quiten la gorra, que se quiten el sombrero, que no vayan de pants, o sea, también ellos llegan a tener esta terquedad, pero con las mujeres como que se les toca un hilito que las pone muy, muy así, muy, muy explosivas, muy reaccionarias a lo que se les está diciendo. Entonces es muy, muy difícil. Y como en esto no tenemos tampoco mucha insistencia desde el púlpito, o sea, como los mismos sacerdotes han elegido silenciarse, hay mucho, bueno, con todos los temas que hemos hablado hoy, pero Hay particularmente mucho silencio, sí, sí te dicen, el sacerdote me da permiso, o el padre no me ha sí. dicho nada, No ¿tú me ha por qué dicho no nada. haces esto? Exacto. Entonces aquí, lamentablemente, hay mucha complicidad o mucha omisión por parte de los sacerdotes que no han querido, por alguna u otra razón, hablar del tema. Pero yo veo varias ventajas en hablar de la modestia, de la sencillez, como virtud, no solo
como un criterio de vestimenta, es algo más amplio, realmente es una manera diferente de vivir la vida, Ujú, justamente similar a la del velo, nos ayuda a vivir con mayor sencillez, con una mayor sencillez, pero también con una mayor belleza, ujú, porque es tomar mejores decisiones que nos ayuden a no querer ser el centro de atención, porque a fin de ujú, cuentas, como decía, es eso, el tener una humildad eh, en tu apariencia, pero al mismo tiempo la modestia también fomenta la belleza, una belleza ujú, más sencilla, una belleza más natural también, o sea, más acorde ujú. a lo que es sensato, ¿no? Eh, entonces, esa sería una de las ventajas de tener esta modestia, esta virtud de la modestia al vestir, sobre todo al vestir, este compromiso con la belleza. Actualmente se han dado muchos criterios de belleza que son súper artificiales, o sea, los estándares de belleza, las exigencias de cómo debe una peinarse, maquillarse, eh, tintes de cabello súper elaborados de 1000 colores, ropa, o sea, es una cosa ya muy, muy opulenta, pero no necesariamente se ve como vestido de época, simplemente es que el zapatito, así chiquito, costó quién sabe cuántos $1000, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos Ujú. a un punto en el que tienes que estar gastando en eso, en esas inversiones en tu apariencia, siendo que en alguna otra época, pues tu mamá te hacía ropa y ya, ¿no? O sea, era algo mucho, O te era, peinaba y ya, y quedabas como sí, quedabas. y no era fealdad, simplemente era una belleza mucho más sobria. Así es. Y, y eso también nos ha hecho bien aquí en la casa, este buscar cosas más sencillas, usar mejor de nuestro dinero, porque al final también es como, no sé cómo decirlo, no estamos gastando y gastando y gastando para estar de acuerdo a la moda, ¿no? Es algo más como de vamos a buscar ropa bonita, que nos sirva para muchos años, que, que nos quede bien, así como que es un cuidado más a cómo luces, ¿no? Lo amplío a la dimensión familiar porque muchas veces yo les hago ropa a mis hijos, ¿no? O sea, es algo que también la modestia me ha ayudado a buscar porque digo, no sé cómo conseguir la ropa que necesito, así que mejor vamos a hacerla, ¿no? Sí. Y al final ha sido hasta un ahorro, o sea, nos vemos mejor y también gastamos menos dinero y digo, wow, o sea, realmente hasta en esto la iglesia tiene como que más razón que lo que el mundo quiere decir, ¿no? Otro asunto del tema de la modestia es que es un llamado a la humildad, justamente esta humildad que le arde a algunas personas cuando les hablas de modestia, les pega en la humildad. Es decir, ¿me estás diciendo a mí cómo vestir? ¿Me estás diciendo a mí qué es lo que debo de hacer? En cambio, cuando empiezas a dejar que la virtud de la modestia te empiece a permear, entiendes que también en nuestra apariencia somos un apoyo mutuo unos para otros. O sea, no te estoy responsabilizando por el pecado del otro, ¿no? Y en el video de modestia también se los dije, no es que tengamos la culpa del pecado del otro, pero sí podemos tener algo que ver en su crecimiento en la virtud. Si tú no sientes que tengas esa responsabilidad por el otro, en este tema tan sencillo es posible que también en otros temas y en otros pecados vayas quitándote a ti misma tu colaboración, la colaboración que has tenido con el mal en otros momentos. Ujú. También aplica un poco para los hombres, o sea, también aplica para los hombres, aunque debemos ser conscientes de que biológicamente es una predisposición más masculina el no custodiar la mirada o el tener esta debilidad, ¿no? Pero también pasa con mujeres. En tercer lugar, también como lo del velo, el que empiezas a querer agradar a Dios y no al mundo, el entender que hay criterios que están por encima de la moda. O sea, que tal vez no quedes muy bien para una revista de moda,
pero eso no significa que seas peor persona. O sea, como que te va ajustando tus motivos y a quién quieres agradar, ¿no? Es como de, bueno, y si alguien piensa que me veo como granjera del siglo XIX, pues, ni modo. O sea, es como, ni modo, empezar a dejarlo ir, pero igual Sí. implica un compromiso de realmente aspirar a la belleza. Y más en el templo, o sea, más en un ámbito litúrgico. Mi presencia en la iglesia puede colaborar a que todo se vea más bello y más acorde y todo apunte más a Dios. Porque si estamos intentando que toda la liturgia vaya mirando hacia Dios y acercándose a Dios, si llego yo con una actitud de voy a ser el centro de atención, mírenme a mí, estás rompiendo con esa meta que todos tenemos común de apuntar hacia Dios. Y Ujú. en cambio, si tomas ciertas decisiones en tu vestimenta, puedes dar un mensaje de, mira, para estas personas, para esta familia, Dios es importante. Dios es una Ujú. razón para dar lo mejor de sí mismos en su apariencia y en su comportamiento. Entonces, estás haciendo que la gente te mire a ti y luego mire a Dios, o sea, mire al Dios al que estás glorificando. O como mujer velada, mire cómo te estás ocultando para manifestar esta gloria de Dios. Ujú. Entonces, realmente yo veo muchas ventajas. Respecto al apoyo mutuo, también se me olvidó decir que no es solo la mujer la que hace el sacrificio de vestirse de tal o cual forma para que el hombre no sea tentado. También me ha pasado que mi manera de vestir saca de los hombres una actitud de mayor ayuda a mí. O sea, me ven con la falda y me dan la mano para bajar del camión. Están así como que tienen una actitud, o sea, automáticamente me ceden el asiento. Puede que a una mujer en pantalón entubado, así unos leggings, no se lo hayan cedido, pero me ven a mí entrar con el vestido y como que automáticamente toman una actitud diferente de, wow, quieren que la traten bien. No sé, me da esa impresión y es algo que no te puedo yo demostrar porque tendría que ir por la calle grabando todas mis interacciones. Pero sí te puedo decir que la actitud de los hombres hacia mí ha cambiado mucho por mi manera de vestir, ¿no? Y no creo que sea simplemente una lástima de, ay, pobre mujer perdida de época, o no sé, no es una actitud así, sino que realmente siento que les da como una tranquilidad y me lo han dicho, ¿no? Ay, qué bueno que te vistas así, qué bueno que todavía haya mujeres que se visten así. Me lo han dicho en la calle personas desconocidas. Ujú. Es algo que las mujeres tienen que probar, o sea, no puedo yo obligarlas, es algo que ellas tienen que vivir y cuando lo confirmen, pues a ver quién les hace caso. A mí no muchas me hacen caso, pero puede que si somos varias se empiece a difundir ese Claro. mensaje. Y no creas, no creas, porque a veces uno piensa que no tiene impacto, pero por ejemplo tus videos han tenido un gran impacto en muchas personas. Puedo hablar por mí mismo, me encantan y he aprendido mucho, hay un gran conocimiento en todo lo que dices y eso creo que nos beneficia a todos. Pero sí es cierto, yo creo que estamos viviendo en una época donde lamentablemente cuando una mujer se viste con modestia, pues llama la atención porque es como la excepción, ¿verdad? Porque no, no es la regla, porque lo que vemos generalmente es como un tipo de exhibicionismo, ¿verdad? En la manera de vestir, no tan solo en las mujeres, pero también en los hombres. Tus palabras me hicieron pensar sobre estos pasajes del Catecismo de la Iglesia que lo quiero compartir para las personas que están escuchando esta parte del video, que son la sección 25-21 al 23. Y ahí se habla claramente cómo la pureza exige el pudor y que el pudor es parte no tan solo del cuerpo, sino también de los sentimientos. Entonces comienza con lo que está dentro de nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y luego se expresa en la apariencia. Esa sección 25-23 es bien importante porque habla precisamente cómo el mundo presenta esta perspectiva de cómo una mujer debe vestirse, como para exhibirse, mientras que la iglesia nos dice, la manera en que tú vistes y conduces tu vida es una expresión de lo que está dentro de ti, de lo que eres como persona por dentro. Y eso pues es importante también tenerlo, ¿verdad?, en mente. Ahora,
no quiero tomar mucho más de tu tiempo porque sé que estás ocupada con tus niños. Ha sido un placer y tenerte, pero no me puedo ir sin hacerte otra pregunta importante, sobre todo en la familia, porque has hablado de tu testimonio familiar y, por cierto, te exhorto a que sigas haciendo este tipo de videos porque las personas que tenemos familias, pues absorbemos tanto, recibimos tanto de tus palabras y de tu experiencia familiar tuya y de tu esposo y también de tus hijos, según nos cuentas algunas historias con ellos. Y mi pregunta es, estos retos que tenemos, ¿verdad? Como familias en el tiempo de hoy que están confrontando, ¿cuál es, cómo, bueno, hemos hablado ya de varios retos, ¿verdad? Hemos hablado de el uso de métodos anticonceptivos, de la redefinición de lo que es el matrimonio. Sabemos que podemos hacer una lista entera de tantos asuntos morales en la sociedad de hoy que confrontan las familias. ¿Cómo una familia puede confrontar esos retos morales para mantenerse firme en la fe? ¿Cuáles son las herramientas críticas? Porque ya no es mamá, ya no es papá, sino también nuestros hijos. Eh, ¿cómo asegurarnos que estamos confrontando esos retos para que nuestros hijos se mantengan en el camino de la fe? Es una pregunta grande, lo sé. Sí, no, estoy pensando. Mira, recientemente estuve hablando con un amigo psicólogo justamente sobre cómo a veces provocamos lo que más queremos evitar en nuestra familia. O sea, aquello que menos queremos, con nuestra ansiedad y nuestras malas decisiones por miedo a que pase eso, lo terminamos provocando. Entonces, he estado enfocándome con él, justamente trabajando para mejorar nuestras metas como familia en qué tipo de ideas les estoy dando a mis hijos. O sea, les estoy planteando que el mundo allá afuera es cruel y despiadado, estoy mostrándoles que todo en esta vida es dolor y sufrimiento, porque a veces nuestra manera de hablar con ellos es así, como de ni modo, tu vida va a ser horrible, ¿no? Es, estoy tratando de tener mayor cuidado en ese aspecto. Digo, nunca he sido fatalista, pero ¿cómo se puede tener un discurso que haga que los hijos tomen conciencia de que estamos en un mundo post-cristiano, pero al mismo tiempo no les mate la esperanza? Para mí sería muy interesante, o sea, un reto sería, ¿cómo estoy presentándole a mis hijos lo que está pasando allá afuera? ¿Qué imagen le estoy dando, no? Y he decidido, bueno, recientemente, pero ya también, desde hace unos meses, el dar un lenguaje de Dios te eligió, Dios te quiso poner en esta familia donde se le ama y se le conoce, lo cual es algo muy extraño en esta época, ¿sabes? Muchas familias no tienen este conocimiento, no saben que existe. Muchas familias necesitan que alguien les hable de Dios y por alguna razón Dios eligió que tú nacieras en esta familia donde buscamos amarlo y conocerlo. Debes entender que ese es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque tú sabes que ahora todos los dones y talentos que tienes deben servir para que otras familias también tengan esta felicidad, tengan este amor, tengan fe. Entonces, es la manera en la que, sin sobrecargarlos, ¿no? Pobre niño de 4 años hablándole de cómo tiene que cargar con el mundo él solo, pues no se trata de eso, simplemente es, Dios nos ha elegido para, como familia, hacer un cambio en un mundo que ya no conoce a Dios. Es posible que a algunos no les guste. Ellos han visto a veces cómo estoy en debates o cosas así, entonces saben que se genera a veces conflicto. Entonces, saben que a algunos no les va a gustar que nosotros sigamos a Dios, sean conscientes de eso. Pero también la alegría que tenemos como familia, nadie nos la va a poder quitar, porque tenemos algo que de verdad ni el enemigo más grande nos puede quitar, que es nuestra fe, nuestra libertad de seguir a Dios, ¿no? Entonces, te digo, sin atormentarlos, ¿no? Porque alguna vez cometí el error con mi hija mayor, que era muy pequeña, y le hablé del martirio, ¿no? Y fue algo que a ella le impactó, le dio miedo, dijo, yo no me quiero morir. O sea, fue como una cosa que yo dije, quizá no era la manera. Pero ahora con 8 años lo entiende, o sea, entiende lo que son los mártires. Y, o sea, también es prueba y error un poquito de ir como que mostrando, pero al mismo tiempo velando, ¿no?
explicar los mandamientos quizá con un poquito más de claridad de lo que a mí me lo explicaron, pero igual seguimos teniendo ciertas reservas, ¿no? Porque apenas mi hija mayor tiene 8 años, entonces es este jaloneo de, sí te quiero mostrar, sí quiero que seas consciente, sobre todo me quiero adelantar a que el mundo te vaya a querer malformar ciertas ideas, o sea, tengo que tener yo la iniciativa de muchos temas, en muchas cosas, pero también el discernir en qué momento es correcto para mi familia irle mostrando esto. Yo creo que ese sería el mayor reto, o sea, en un mundo post-cristiano, el discernimiento de qué decirles, que los prepare sin asustarlos, sin decepcionarlos del mundo, sin hacerles perder la esperanza, sin dar exceso de información. Es algo que yo misma estoy tratando de aprender con ellos y para mí sería un reto que engloba todo, porque aplica para cualquier pecado que vean allá afuera, para ideología de género, para aborto, para este orden social tan desordenado que tenemos, donde unos son capitalistas salvajes y los otros son unos comunistas de lo peor, o sea, como que hay mucha basura allá afuera y nuestra labor como familia es como tener este pequeño monasterio en el hogar en donde se promueva el silencio, la belleza y poco a poco se vayan fortaleciendo y desarrollando los talentos para el momento en el que ya les toque salir. Con nuestro estilo de vida eso es fácil, o sea, el homeschooling nos ha ayudado un poquito a eso, porque de alguna manera se puede proteger un poquito más, o sea, se pone una barrera un poquito más marcada con el mundo y con lo que entra. Aunque como, no sé si viste mi entrevista con el padre Rabasi, tampoco he querido o sea, no he querido cerrar por completo esta ventana al mundo, ¿no? O sea, si quieren ver Paw Patrol, es como de, bueno, pues ya, o sea, ve el programa, ¿no? O sea, está bien. No estoy así de, no, aquí solo escuchamos solo cantos gregorianos, ¿no? Porque o sea, no podemos Sí, hacer eso. sí. Yo creo que comparto contigo mucho de lo que dices y ya mis niños están más grandes, ¿verdad? Han crecido en edad y para nosotros también ha sido bastante difícil conseguir ese balance, esa protección de la que hablas, pero también pues llegar a un punto donde uno dice, bueno, si quieres ver esto, quieres escuchar aquello, pues entender que también ellos últimamente van a tener que ser las personas que van a tener que tomar las decisiones importantes y esperar que la formación que le hemos dado los va a ayudar a ellos a tomar esas decisiones que son correctas de acuerdo a las exigencias de la fe. Y no es fácil, no es fácil, pero estoy 100% de acuerdo. Hay que tener esa conversación. A veces uno puede cometer un error y decirlo de la manera más incorrecta, pero hay que tener esas conversaciones y ese compromiso de hablar y la flexibilidad también en ese proceso, con la esperanza de que algún día esa semillita que estamos sembrando en el corazón de ellos, pues vaya dando su fruto también, ¿verdad? Así como nos pasó a nosotros, porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar la manera en que mis papás me criaron a mí y una manera diferente, no fue una manera peor, pero fue diferente. Y poco a poco, pues el Señor fue encaminándome a donde estoy hoy en día y me sigue encaminando porque no sé dónde voy a estar de aquí a 10 años, pero espero, como tenemos todo, que sea un lugar mejor, donde hemos crecido espiritualmente y seguimos avanzando en la fe. Un último mensaje para las personas que te siguen eh, y te aprecian y aprecian los mensajes que nos das a través de tu página. Un último mensaje de tu perspectiva, lo que has aprendido en tu vida como católica, practicante, como mujer, como madre de familia. ¿Qué dirías? Así en general. Ay, a veces es un poco paradójica mi actividad en redes porque justamente constantemente mi mensaje es no busques la fama, no busques lucirte, vive tu santidad en lo privado, pero al mismo tiempo lo hago público. Entonces, a veces es un poco paradójico espiritualmente para mí el poder hacer un balance de ambas cosas, ¿no? Este llamado a la interioridad,
a llevar la santidad un poco privada y al mismo tiempo el querer que esto que yo estoy viviendo, este tesoro interno que tenemos, podamos compartirlo con los demás. Entonces, antes que nada, pues sé que a veces mi testimonio no es perfecto, sé que he cometido errores, que a veces he tenido pleitos estériles o que he dicho las cosas quizás no de la mejor manera, sobre todo por escrito, que es cuando a veces hablo más espontáneamente. Mis videos pues sí están premeditados y todo, pero a veces en la espontaneidad del momento sé que a veces doy mal testimonio. Sin embargo, simplemente lo que estoy buscando hacer no es nada del otro mundo y es lo que quiero que alcancen a notar. Todos tienen al alcance esta información, esta formación. Mucho de lo que yo les digo no es algo que yo haya aprendido estudiando teología, o sea, eso es, de verdad es lo de menos. Son muchas cosas están accesibles, ahorita hay muchas herramientas para formarse. Lo que sí es muy importante que no olviden es que en esta época no nos va a salir natural ser católicos. No es algo que vaya a ser instintivo, porque socialmente ya no estamos en un momento en el que toda la cultura esté permeada de cristianismo. Ya no estamos en una época así. Entonces, si nos quedamos sentados esperando a que el cristianismo nos madure interiormente, eso no va a pasar. Esto es un combate real, fuerte, y si nosotros dejamos de trabajar, de luchar, de rezar, se van a empezar a colar malas ideas en nuestra vida, en nuestra casa. Entonces, como te decía, es muy fácil, pero también es muy difícil. Tenemos ayuda de Dios, pero no podemos ser negligentes al respecto. Yo los invitaría, sea con mis videos, sea con lo que sea, manténganse en formación y en discernimiento. Sean conscientes de que también hay mucha basura dentro de la iglesia infiltrada, lamentablemente. Entonces, tenemos que quizá quitarnos esa máscara de ingenuidad, esa como no ganas de ver lo que está pasando en la iglesia, pero al mismo tiempo no perder la esperanza, ¿no? No desesperarnos, no perder la caridad en el trato unos con otros, y yo creo que estaremos muy bien si todos tenemos un compromiso por la verdad y por dar un testimonio íntegro en nuestra vida. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Sobre ese protagonismo que hablabas, voy a compartir contigo algo que compartió un amigo sacerdote conmigo, porque como te mencionaba antes que comenzáramos a grabar el programa, yo llevo años pues dando clases en mi diócesis como apologista y mis estudiantes me decían, profesor, ¿por qué no hace un programa en las redes? Y he estado rehusándome precisamente por esas razones que mencionas. Yo creo que lo que me motivó fue las palabras de este sacerdote que me dice, no es que lo hagas, es la intención con que lo hagas, ¿verdad? Y nuestra intención es evangelizar, no ser más popular, no. Pero sin embargo, a pesar de todo lo negativo que podemos decir de la teología de estos tiempos, es una gran herramienta de evangelización, como decía Carlos Acutis, ¿verdad? Que él mismo lo utilizó para promover estos milagros eucarísticos. Estas palabras que tú nos das, Gina, a través de tu canal y este conocimiento que compartes, a pesar de todas las responsabilidades que tienes en tu casa, ¿quién hubiera dicho que un puertorriqueño que vive en los Estados Unidos iba a conectarse contigo en algún momento? Yo pues amo mucho tu país, soy también cantautor católico y he ido a Guadalajara a grabar música con hermanos tuyos mexicanos que son gente muy comprometida con su fe. Y todo esto que hacemos no es por la popularidad, por el protagonismo, es la manera que tenemos para darle a Dios algo de tanto que Él nos ha dado con la esperanza de que podamos ir ayudando en el crecimiento de las almas y en la salvación de estas personas. Y te doy pues muchas gracias por todo tu trabajo. Continúa haciendo los videos, todos nos beneficiamos, los necesitamos y bueno, espero que no sea la última vez que hablemos. Quizás podemos hablar de este tema que mencionabas, de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia y quizás nos puedas dar una perspectiva teológica desde ese punto. Pero muchas gracias por tu tiempo, de verdad que sí, que Dios te bendiga, que la Virgen siga bendiciendo tu hogar y tu familia y gracias por todo lo que impartes con nosotros porque somos muchos los que nos beneficiamos, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Si te gustó este programa, te invito a que le des like y a que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias de antemano por tu apoyo y que Dios y la Virgen te bendiga. Será hasta el próximo episodio de Conociendo tu Fe. Este es tu amigo Andy Colón. Chao.